El ministro de Vivienda, Iván Poduje, descartó una tensión con Hacienda tras calificar a Jorge Quirós como devoto de la Virgen del Puño durante su intervención en Enela 2026. Según explicó, la frase apuntaba al rol de Hacienda en el control del gasto público. Desde el gobierno, Claudio Alvarado sostuvo que los dichos fueron en un tono cercano y coloquial, mientras analistas advierten señales de desorden interno. La controversia, por supuesto, reabrió el debate sobre el liderazgo presidencial, disciplina de gabinete y manejo de recursos fiscales. Camilo Espinosa, buen día. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, bien. O sea, no, en verdad no tanto. ¿Qué te pasó? Estoy enojado. ¿Qué pasó? Estoy enojado con este chat. ¿Por qué? sucede? Porque hace 6 meses, yo no me acuerdo en verdad cuánto tiempo, yo había propuesto al profesor Alfaro como técnico de Chile y fui insultado, humillado, atacado. ¿Ya? Y ayer el profesor Alfaro le ganó a Alemania, lo dejó fuera Oh. con Paraguay. Así que la venganza es dulce, pero aún tengo ahí mi corazón resentido por esa frase. Oye, mira, Poduje, yo no sé si están viendo mucho Detrás del Muro, que es agenda detrás del muro colocar al ministro Quirós como alguien apretado, como alguien que en el fondo tiene manito de guagua, ese concepto o lo que él dijo, devoto de la Virgen del Puño. Pero como que se está instalando una suerte de, yo le llamaría pantomima de conflicto al interior del gabinete, aunque hay algunos medios que se lo están tomando bastante en serio, este choque entre Poduje y Jorge Quirós. Básicamente Poduje está transparentando el hecho de que a veces le pide cosas al ministro Quirós y no le llegan, digamos. Y el ejemplo fue bien claro respecto a una zona de construcción que requería, si no me equivoco, $500,000, y el ministro Quirós le dijo, no hay plata, y Poduje le dijo, pero ¿cómo no hay plata? No, gástenla usted del presupuesto, qué sé yo. Y bueno, esa conversación que transparenta Poduje termina con el ministro Quirós diciéndole que se jodan. Uh-huh. Entonces está como eso transparentado. Después habló Poduje y dijo que no, que en verdad se llevan bien, como que trató de bajarle un poco el perfil a dicha conversación. Una conversación que, como te decía, hay medios que se lo han tratado de tomar un poco más en serio, pero que en verdad no es tanto. De todas maneras, yo creo que es importante también, porque a mí me parece que es una construcción narrativa que viene del gobierno. Ok. Todo este conflicto es finalmente una búsqueda de colocar a Quirós como alguien que tiene, digamos, ese poder, como un poder que tiene que ver con lo económico. Entonces, es más bien una construcción del gobierno y claro, y ponen a Poduje como alguien que lo pimponea en esa línea. En la segunda, ayer, por ejemplo, en este, digamos, versión de día feriado, realizó como una entrevista con un experto para analizar detalles de este conflicto y dice acá, por ejemplo, entre las frases que dice el especialista, que es Ignacio Fernández, el único que puede administrar esta pelea, este conflicto, es el jefe de todos, que es el presidente. Organizacionalmente el presidente no está ejecutando su rol, o sea, en el fondo está acusando la ausencia del presidente Kast, que, valga la redundancia, efectivamente está ausente, porque ayer llegó a Paraguay y vio los penales con el presidente paraguayo Santiago Peña. No sé si alcanzaron a ver la imagen en la mañana de ese encuentro. Y lo otro que también está dando vuelta y que lo lanzó ayer el Mostrador, y entiendo que lo van a profundizar en el panel que viene más adelante, esto que viene en el newsletter El Semanal. Uh-huh. Que bien preocupante porque plantea que Quirós tiene una agenda oculta en medio de la discusión de la mega reforma y otras medidas que están realizando desde Hacienda, que es esto de una suerte de intención para privatizar empresas estatales. Eso lo trae hoy día el Semanal, viene ahí estamos viendo este especial que publica, este newsletter que publica El Mostrador, y en el que cuentan, entre otras cosas, que hay intenciones del ministro Quirós, que ya tiene conversaciones, lo califican mismo en el Semanal como una bomba informativa en esa línea, pero que tiene intenciones que ya se la ha transparentado a algunas fuentes, 4 fuentes al menos que consulta
Iván Weissman, que es el redactor de este newsletter. Del newsletter del Mostrador. Del Mostrador, en el que dice que, por ejemplo, están estudiando una parte de Codelco, privatizar una parte de Codelco en APF y otras empresas públicas. Serían parte de esta agenda oculta que le llama, que no se ha transparentado, pero que está tanteando terreno el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en esta, digamos, ofensiva que acá la tildan como de ultra neoliberal o algo similar. Oye, pero el punto ¿es nado sincronizado o es legítimo lo que hace Poduje? ¿Poduje está jugando solo? ¿Cuál es tu lectura? Yo creo que ambas, un poco de ambas. Hay algo de nado sincronizado porque en el fondo también le conviene a Quirós quedar como alguien como alguien apretado. Yo creo que no es un apelativo que le incomoda. Por eso te decía que es muy detrás del muro. Se parece a ese sketch cuando lo hace el guatón de la fruta, Ya. que hace de Jorge Quirós. Y que en el fondo cada vez que el presidente quiere hacer un gasto, y a veces parte del humor, digamos, pero necesita un regalo, aparece Jorge Quirós y dice, no se puede. ¿Cachai? Como con esa ausencia de R's en su lenguaje. Pero sí también tiene algo de que a Poduje también lo hace ver como alguien que en el fondo reclama por lo propio y que tiene también cierto peso dentro del gabinete. Así que yo creo que ambas es por una parte nado sincronizado, pero también hay algo de verdad que le interesa tanto a Poduje transparentar como a Jorge Quirós transparentar. Una pantomima, digamos, de conflicto. Sí, porque igual no olvidemos que esta no es la primera, no sé si discusión, pero no es el primer choque que tienen ambos ministros, porque en abril Poduje ya había rechazado estos recortes solicitados por Hacienda, y no sé si se acuerdan que declaró que el único presidente de Chile es su único jefe, en referencia a Kast y Jorge Quirós. Sí, ¿te acordáis de esa? Sí, lo comentamos acá también. Son frases más potentes. Y claro, y que un poco va en la línea de lo que planteaba ayer este reportaje que les comentaba del diario La Segunda, en donde justamente se habla de, o se quiere dejar por sobre la mesa que la única persona capaz de dirimir estos conflictos dentro del gabinete es el presidente Kast. Uh-huh. Y el presidente Kast se le ve ausente dentro de este conflicto. Así que, y lo más probable es que también, si interrumpe Kast va a llegar como a ordenar la casa, entonces también le beneficia a Kast. No, al final es un conflicto que le beneficia al gobierno, ¿sí? Eso es un conflicto intergubernamental, pero que está muy dentro de las coordenadas que el gobierno pretende como ejecutar. Entonces le quitamos también la visibilidad de repente a otros conflictos que son más importantes, entre ellos este plan de Jorge Quirós también, que busca la privatización, que es muy preocupante. O sea, hay que ver si esto se transparenta, si finalmente queda en un mero tanteo de Jorge Quirós o hay algo más de fondo. Oye, ahora a Poduje le va bien en la encuesta y es una de las figuras que mejor se afirma. Y ahí está también todas las evaluaciones de CADEM, que aparece con un 54% de respaldo ciudadano. Y también el ministro más influyente del gobierno. O sea, solo sale ganando Poduje con todo esto. Sí, está solo superado, entiendo, por Claudio Alvarado, ministro del Interior. Pero es muy cierto, esto salió en la Academia del domingo, estamos medio desfasados porque fue hace 2 días esto y con el feriado se nos desordena un poco la agenda, pero efectivamente es bien valorado y tiene mucho que ver con lo que comentábamos también hace algunos días, esto de que hay un sector del Partido Republicano que ve en Iván Poduje por sobre otras figuras como Martín Arrau como posible presidenciable. Y sería un presidenciable que atraería, por ejemplo, al mundo del Partido Nacional Libertario. Como que el partido no ve con malos ojos ese nombre como eventual candidato. Así que, nada, vamos a seguir atentos a esta pseudo polémica que se está gestando en el seno del gobierno, pero que de momento al parecer no tiene mayor trasfondo que ese, y que en general afectó a todos los ministerios. Yo que he podido como poder rastrear la reacción en todos quedaron más o menos molestos con el tema de los recortes, salvo, te diría yo, en cultura. Como que en cultura había como una agenda de en verdad sí, hay que recortar y no solamente el 3%, démosle más. Entonces en general es una medida que no dejó muy feliz al resto del gabinete. Cuando son las 9:28 de la mañana, momento del puesto número 2 de esta jornada.
El presidente argentino Javier Milei aceptó la renuncia de Manuel Adorni como jefe de gabinete en medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y crecientes cuestionamientos políticos por gastos, propiedades y patrimonio no declarado. La salida se profundizó tras la difusión de un audio en que Adorni ofrece ayuda al contratista Matías Tabar, quien declaró haber cobrado $245.000 en negro por refacciones en una vivienda del exfuncionario. Diego Santilli fue designado como su reemplazo. Se fue Adorni. Diego Santilli. Santilli. Ese es como la forma de decirle a este personaje nuevo que tiene varias claves. Es del mismo mundo. Sí, no deja, pero claro, no tiene esto que ya está, parecía un ancla lo que estaba realizando Adorni al quedarse y al que se lo bancaran tanto Karina Milei como Javier Milei, como el resto del gabinete, como dándole demasiado piso a un jefe de gabinete que la verdad hace rato, como se dice, no tenía olor a gladiolo. Claro. Hace rato que venía arrastrando hacia la impopularidad el gobierno de Javier Milei, pero a una impopularidad extrema. O sea, los niveles de desaprobación que tiene hoy día el gobierno nunca habían sido tan altos en estos 2 años y medio ya que tiene Javier Milei de administración en Argentina. Han seguido pasando cosas porque esto ya ocurrió ya hace algunos días, pero ayer en la tarde en los medios argentinos rescataron un audio que forma parte de la investigación. Lo vamos a escuchar enseguida, pero que para ponerle un poco de contexto, a Adorni se le ve conversando con el contratista de Indioquá, de su mansión, de esta mansión que estaba construyendo, en el que, ¿se acuerdan que lo comentamos acá? Estaba presupuestado hasta una cascada. Sí, tenía eso. Que diera a lo que llaman ellos pileta, que acá se conoce como piscina. Y hago la aclaración porque vamos a escuchar este audio que tiene 2 partes. Una parte que es la que relevaron todos los medios de comunicación, que es la que vemos en pantalla. Te voy a dar todo el soporte como hice con todos. Pero después es impresionante cómo la preocupación de Adorni, más allá de mantenerse o no y de su cargo y de lo preocupante que es que en el gobierno de Javier Milei hayan casos de corrupción de esta magnitud, las preocupaciones que tiene Manuel Adorni. Escuchémoslo a continuación. A ver. Mati, querido, ¿qué haces? Escúchame, yo te tengo que hablar hace como 10, 15 días. Yo este fin de voy a ir a Indio, así que si querés hablamos ahí que voy a estar más tranquilo. Por el tema del 4 de mayo. Nada, obviamente te voy a dar todo el soporte que necesites y despreocupate, como hice con todos. Eso está de más decírtelo, pero contás con todo lo que yo te puedo ayudar. Es una boludez, pero bueno, para que vos te quedes tranquilo y para que todos nos quedemos tranquilos. Eso por un lado. Por otro lado, vos viste que... Aquí están las preocupaciones. Te cambio completamente de tema. Yo tengo una térmica, yo tengo el tablero afuera en la calle, un tablero que mira hacia el cerco, digamos, de la columna al cerco, que es externo, digamos, a la columna, y del otro lado, del lado que mira a la calle, tengo una sola llave, adentro como de un cubículo. Esa me salta sistemáticamente. Ahora, por ejemplo, otra vez me saltó... rarísimo que me salte la de la calle. ¿Tenés idea? Y también me salta la de la bomba la general que está en la pileta. No sé si está relacionado o no, yo creo que no, pero ¿tenés idea qué puede ser o qué se te ocurre que pueda hacer para solucionarlo? Porque estoy desesperado. Está desesperado porque tiene un problema con un tablero que entiendo yo, lo interpreto como el medidor del agua, que al parecer le está dando cifras que no coinciden. Entonces, y dice que está desesperado por aquello, cuando en el fondo lo que está en investigación acá son estas refacciones en esta mansión en Indioquá. $245.000 habría invertido Manuel Adorni en esta empresa contratista de Matías Tabar. Matías Tabar, que hay que también decirlo, señaló en su declaración judicial que Manuel Adorni, ex jefe ya del gobierno de Javier Milei, jefe de gabinete, había señalado que Adorni lo había llamado para presionarlo
para decirle qué era lo que tenía que decir en sus declaraciones, fuera, digamos, de lo que finalmente terminó diciendo, uno de los testimonios clave en esta investigación que afecta al ex jefe de gabinete. Diego Santilli, que es su reemplazante, señaló que dio más o menos, trató de despejar la mesa de la polémica Adorni y sacarlo del gobierno. Dice que Manuel Adorni, va a ir a la justicia a defenderse sin fueros ni privilegios. No va a tener, digamos, el respaldo en esa arena del gobierno, y de ese modo el gobierno de Javier Milei aspira a sacudirse de este conflicto, uno de los casos de corrupción más importantes que ha afectado al corazón del gobierno de Javier Milei, y a una persona que, recordemos, haciendo un breve repaso de lo que es su caso de investigación, son finalmente una serie de gastos que empezó a ostentar Manuel Adorni, que iban mucho más allá de lo que él recibía como jefe de gabinete y vocero del gobierno de Milei. Viajes en vuelos charter, vuelos privados a pequeñas distancias con la familia, agregar a su señora en gira oficiales de gobierno, esta construcción y compra de inmuebles, casas y mansiones en barrios exclusivos de Buenos Aires. Entonces hay una serie de gastos que empezaron a levantar muchas sospechas, y que efectivamente se empezó a decir, bueno, ¿de dónde sacó la plata Manuel Adorni para gastar en todo esto? Dice Manuel Adorni en una declaración judicial reciente y un comunicado que también expresó a la opinión pública y en distintas entrevistas, es que él invirtió en bitcoins y que se encontró con un pendrive en el que tenía ganancias en torno a los $250,000, que son justo la plata que tenía para estas refacciones en esta mansión. Entonces, y dice que hay otro que al final en suma le daban algo así como $500,000 inversiones en bitcoins. Otra cosa que también salió ayer y que es más anecdótico, pero que también vale la pena comentarlo, es que le pidió a una funcionaria de gobierno que le prestara su tarjeta de crédito. Y que le prestara su tarjeta de crédito para hacer una compra de artículos gamers. Entre ellos un nuevo monitor y cosas como ese. Parece que se va a dedicar a ser streamer ahora que salió del gobierno, pero era una cifra bastante elevada que finalmente le terminó devolviendo. ¿De dónde vienen también esos fondos para hacer ese tipo de compras? Es algo que de momento se desconoce, pensando que además tenía todos estos otros gastos. Ahí lo estamos viendo en pantalla, todos estos gastos que tienen que ver con más bien su casa, su familia y su excesivo bienestar. Puesto número 1 esta mañana, 9:36 de martes 30 de junio de 2016. 2016 dijiste. Sí, 2016. 2026, pues. 2016. Sí, pues. Es que volví 10 años atrás. 2026. El Senado votará este martes la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau en un escenario donde la oposición no tendría asegurados los votos para aprobar el libelo. La sesión comenzará a las 9:30 de la mañana y la votación está citada para la tarde desde las 15 horas. El caso abrió nuevas tensiones en el oficialismo por el rol del PDG en la tramitación de la acusación y también por la ausencia de Manuel José Osandón, quien dijo que habría votado en contra. A ello se suma la disputa entre Johannes Kaiser y la UDI por los indultos a uniformados. No están los votos. Y por varias razones, personas que se están, lo comentamos esto el viernes pasado, que se están declarando, se están inhabilitando frente a esta votación, entre ellos Luciano Cruzcoque. Y otro, por ejemplo, el caso de Manuel José Osandón, que también tuvo declaraciones bien duras respecto a esta acusación constitucional, pero que está de gira con el presidente Kast en Paraguay. Sí. Entonces, dicen, hay dos escenarios posibles. Uno, que no estén los votos, necesitan 26 votos. Y otro es que, más allá de si tengan o no los votos, a ver si hay quórum para realizar esta votación. Hay muchas posibilidades de que esto se caiga por ambas razones. Escuchemos un poco al senador Osanrol las críticas que tuvo respecto a esta acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Yo he tomado la decisión de votar en contra de esta acusación constitucional contra el ministro Grau. Respeto absolutamente a los que quieren hacer una acusación constitucional. Creo que tienen todo el derecho, a pesar de que no estoy de acuerdo. Pero ellos tienen que respetar
también con la misma prudencia a los que no estamos de acuerdo, sin acusarte de derecha cobarde, las típicas cosas que lo están haciendo. Además, no tengo idea por qué, porque esto lo que hace es dañar al presidente Kast, que lo que él necesita es unidad. Si la izquierda mal usó las acusaciones constitucionales, porque la verdad es que las mal usó, las manoseó, nosotros no debemos hacer lo mismo. Lo hizo con... Oye, ¿iba manejando el senador Sandón? Tengo la sensación Porque que está parado. De repente como que mueve el manubrio. Puede ¿no? ser. Hace como hace Puede estar en un gesto. estacionamiento. ¿Y si va como copiloto igual o no? No, porque, ¿O no? o sea, Con el mueve. al menos que le haya volcado la cámara, da la impresión de que era él, va en el asiento del piloto. Bueno, pero ojalá no sea así, senador Sandón, y que haya estado detenido o en verdad iba más que nada en un auto grande y iba en el asiento de atrás. No lo sabemos, pero claro, el senador Sandón básicamente lo que está diciendo con esta declaración es que él si estuviera votaría en contra y no respaldaría. Hay dos Luciano votos. Cruzco, que tengo entendido también que decidió inhabilitarse. Él se inhabilita. El caso de Sandón va a estar en contra y hay que ver qué pasa con los senadores, que siempre hay que estar atento a qué es lo que van a votar, que son Miguel Ángel Calisto Ujú. y Matías Walker, ambos del mundo de demócratas. Digo del mundo porque en el caso de Calisto él no milita y justamente por este proceso judicial que está atravesando y que tiene muy preocupada a la derecha. Esto es bien llamativo, porque nosotros lo comentamos acá hace bastante tiempo. Hay un tuit de Danilo también en un momento en que también recoge esta polémica, pero en la derecha ya empieza a levantarse la preocupación por qué pasará si ellos pierden, por un lado, a Miguel Ángel Calisto, que dentro de todo lo consideran un senador aliado, y qué va a pasar también con Camila Flores. Camila Flores, que es la otra senadora del oficialismo, que podría, ambos desaforados por casos judiciales. En caso de que así la fiscalía lo estime pertinente y decía solicitarlo a los tribunales de justicia a ver si hay mérito o no para procesar a ambos senadores. Eso le haría perder, desequilibraría el empate que existe actualmente en el Senado y le daría mayoría a la oposición. Entonces ya empieza a levantarse, seguramente ya tienen información. ¿Por qué digo que ya tienen información? Porque la fiscalía ya acusó a Miguel Ángel Calisto. Entonces, y recordemos que la acusación es una etapa judicial y ahora lo que queda es ya derechamente el juicio. Entonces, para poder enjuiciar a alguien como Miguel Ángel Calisto necesitan su desafuero que recordemos ya fue aprobado cuando él fue diputado y que ahora podría ocurrir siendo senador. Y bueno, y lo de Camila Flores, que va por un carril aparte, a ella se le está perspectivando más bien que en caso de que se amerite o existan méritos para formalizarla por este caso de la cuota Flores, ocurra más bien el 2027. Oye, Camilo, tengo entendido que en Chile Vamos también existe una preocupación creciente por el protagonismo que ha adquirido en estas últimas semanas el PDG. Porque ya no se trata solamente de la acusación constitucional contra Nicolás Grau, se trata de Franco Parisi, por ejemplo, y del espacio político que está ocupando el PDG entre la derecha tradicional, porque Pamela Giles celebró la aprobación del libelo, tengo entendido, en la Cámara, y habló del inicio de una PDGización de la política chilena, y esa frase cayó pésimo en Chile Vamos. Sí, se especula mucho de que finalmente las políticas de esta administración lo que hacen finalmente es cimentar la candidatura de Franco Parisi para el 2029 son las elecciones. 29 son las elecciones. El 30, digamos, entraría en vigor. Y eso evidentemente que tiene preocupación en Chile Vamos. Hoy día yo escuchaba una entrevista a la senadora Proboste, que ella explicaba que su rol, por ejemplo, de ser demócrata cristiana, más allá de si apoyaron o no al gobierno de Gabriel Boric, ellos cuando consideraban que el gobierno estaba equivocado en algo, ellos tenían la facultad, decía ella, pero también puede ser como una disposición a decirlo. Es decir, sabe que el presidente en esto se está equivocando, sabe que el presidente en esto, en el camino no es el correcto. Y eso, dice la senadora Proboste, se ve poco. Entonces Chile Vamos, más allá de, por ejemplo, frenar lo que en algunos casos considera que equivocó, por ejemplo el caso de la acusación constitucional contra Grau, ellos se suman
Entonces quedan finalmente a la cola de lo que haga el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano. Y es efectivamente lo que está ocurriendo. Hay que ver, porque también la molestia de Chile Vamos no es solamente con el PDG, también le tiene preocupación lo que pueda o deje de hacer el Partido Nacional Libertario. El problema es que muchas veces lo dicen como en off, como en el rumor de pasillo, pero cuando tienen que dar declaraciones o aparecer en conferencias de prensa, aparecen justamente detrás del Partido Nacional Libertario, el Partido Republicano o incluso del PDG. Entonces hay que ver ahí también la coherencia que tiene Chile Vamos en términos de si nosotros, bueno, cuánto se condice lo que dicen con lo que están haciendo realmente, porque lo que se ve hasta ahora es que ellos firman y terminan, porque hasta ahora no han salido tampoco otras voces. Hay que ver también, porque la acusación constitucional, recordemos que existe restricción a los senadores y solo nos vamos a enterar hoy día cuando empiece a ocurrir esta votación en la Cámara Alta. Y como si fuera poco, también se abrió otro conflicto precisamente dentro del oficialismo por los indultos a uniformados. Ahí aparece el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, señala que los indultos deben evaluarse según el caso y no de manera general. Y ahí reaccionó Johannes Kaiser. Sí, pues, ahí estamos viendo sus declaraciones. Me cuesta contener la ira al leer esto, claro, porque Guillermo Ramírez dijo que los indultos tenían que ser siempre individuales, nunca generales. Uh-huh. Y ahí como que Johannes Kaiser trata... Pero tiene mucho que ver con esto, con lo que conversamos. O sea, ¿quién está tironeando al gobierno y hacia qué lado? Uh-huh. ¿Ya? Entonces, por un lado se ve el PDG que lo tironea, pero siempre con la grandilocuencia, ¿cierto?, de Pamela Giles, tratando de plantear esta idea de que se está PDGnizando la política. Y también está este mundo del Partido Nacional Libertario que trata de tirar al gobierno siempre más a la derecha. Entonces, hay que ver también, hoy día en el Mercurio venía, que también juegan un rol en esto los medios, y en particular el Mercurio viene con toda una agenda en torno a las pensiones de gracia, que también lo quieren plantear como un tema relevante, y hay que ver si finalmente el gobierno recoge o no el guante. Son cosas que vamos a ir viendo cómo se van desenvolviendo en el devenir de los días. 9:45 de la mañana, gracias, querido.